Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Fabre de Público y Privado. Muchísimas gracias por verme y escucharme en todas tus redes sociales, que con mucho gusto transmitimos hoy desde Houston, Texas, y para toda la comunidad de mexicanas y mexicanos que radican precisamente aquí en los Estados Unidos y en México. Hoy tenemos el gusto de contar con un gran mexicano, un mexicano que ha tendido puentes no solamente en los temas educativos y en los temas empresariales, también en los temas de comunidad. Y tengo el gusto de compartir este programa con Rolando Durán. Muchas gracias, mi querido Rolando, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por esta gran oportunidad de comunicarme, de transmitirme y de, sobre todo, visitarlos. Muchas gracias, Rolando. Fíjate que hemos platicado, hemos conversado en muchas mesas tú y yo sobre este tema de las comunidades de los mexicanos. ¿Qué representa México para Estados Unidos en materia económica, en materia educativa y en materia de desarrollo? Yo creo que primero que hablar de lo que representa económicamente, que nos suena un lugar común, una comunidad, una región. Yo creo que lo que más importante nos representa para los mexicanos y los americanos es una identidad cultural. Nosotros los mexicanos hoy queremos irle a los Cowboys o jugar básquetbol o aspirar a los conciertos desde los 80. Madonna, ¿no? Madonna, o bueno, Madonna que es inglesa, pero al final de cuentas los Eagles, esa trascendencia que hemos tenido, los Tigres del Norte de este lado, Taylor Swift ahora, que es un fenómeno mundial, y evidentemente lo más importante es que creo que la integración México-Estados Unidos es una realidad. Hoy culturalmente nosotros somos parte de esta comunidad, somos 39 millones de mexicanos en Estados Unidos, en Texas somos 14, en Houston somos 2, y cada vez más tenemos esa necesidad donde nuestras familias conviven de un lado y del otro, y donde nos integramos con la sociedad americana, en un país que tiene una institucionalidad muy importante, que en este milenio y en el pasado nos ha tocado ver crecientemente su dominio mundial, y hemos tenido también esa oportunidad de formar parte de esa región económica, donde también los americanos han integrado en sus convicciones, en sus intereses, en su quehacer cotidiano, la mexicanización de muchas de las cosas que hacen día a día. Perfecto. Oye, Rolando, te he escuchado en varios paneles, en varias mesas, el profundizar sobre lo que representa realmente la comunidad de mexicanos aquí en Texas. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a estos temas del Tratado de Libre Comercio, estas tendencias de georreferenciación global de mercados? ¿Cuál es tu opinión referente al tamaño de la empresa mexicana radicada ya en Houston? Somos la zona integrada del mundo más importante. Somos la que más genera comercio exterior. Hoy para Estados Unidos, México y Canadá, nuestra región representa esta posibilidad de intercambio comercial que sin duda en los últimos 40 años, 30 años del Tratado de Libre Comercio desde 1994 a la fecha y hoy en la evolución del TEMEC, evidentemente todavía hay mucho por hacer, pero el beneficio de generar reglas que permitan y fomenten el intercambio comercial ha generado hoy una dinámica económica que nos permite, primero hoy, por ejemplo, para Estados Unidos, México es el primer importador. Correcto. Y para México, Estados Unidos es el primer exportador, o sea, de ida y vuelta somos el socio número 1. En exportación, México 1, después Canadá y después China. En importación, México 1, después China y después Canadá. Eso habla de que teniendo un mecanismo institucional, una norma que fomente, ha permitido que más allá de la necesidad de uno a uno de generar comercio, que podamos fomentar esta posibilidad única que en este momento está siendo una realidad también. Fíjate que datos, por ejemplo, como el que haya más de 10.500 alumnos mexicanos en las universidades de Houston,
te hacen pensar en un presente muy inmediato de participación de México en las decisiones de este país. Fíjate que es súper importante lo que dices y ya habla de una transformación generacional. La masividad migratoria que inicia en los 80s y que se viene incrementando conforme esto va abriéndose al comercio, a los negocios, claro, al emprendimiento, no solamente a los servicios que los mexicanos proveen desde esos años, sino también a una posibilidad donde los migrantes que llegaron en los 80s ya tienen o han tenido la posibilidad de tener hijos que se han formado aquí y que son mexicoamericanos, que ya tienen la posibilidad de ser líneas azules, blue lines, en empresas, por ejemplo, o que ya tienen un nivel de conocimiento que permite también no solamente brindar servicios de manufactura o servicios en la construcción o en la jardinería o en la agricultura. Y también hay una generación de mexicanos que hemos llegado ya formados, que tenemos un nivel de conocimiento, de licenciatura, cultural, social, que también nos hemos querido integrar. Todas estas aportaciones donde ya nuestros hijos están creciendo aquí, nos están llevando a una posibilidad bien interesante de que formemos parte de la transformación a partir de algo muy importante que te da el conocimiento, claro, que es la innovación. La innovación. La innovación hace que el producto que compite en el mercado abierto tenga una diferenciación y esa diferenciación le permite al consumidor optar esta pluma por esta pluma. Y eso, el conocimiento, los 10.500 jóvenes que mencionas que están en la educación superior en college en Texas o en Houston, mencionaste, pues habla precisamente de esa transformación, de integración que ya nuestros connacionales estamos teniendo. Están teniendo. Fíjate que yo recordaba y te platicaba off record antes de empezar este programa, esta famosa película de Un día sin mexicanos. Hoy el transitar de mi parte y junto contigo en algunos foros nos hemos encontrado con científicos mexicanos que han dado la cara por este país, el doctor Barón, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, que uno de los protocolos más importantes que se ofrecieron fueron de su parte. Encontramos también a una mujer talentosísima que está ella trabajando sobre el tema de erradicar el hambre en el mundo, que la patrocinan las mejores empresas aquí de Estados Unidos, y pues bueno, es mexicana y realmente pues a nosotros nos da muchísimo orgullo, y muchos ingenieros en la industria espacial y muchas personas que están trabajando en empresas ya en línea azul, como bien tú lo dices. Pero bueno, ¿esto es un cambio de narrativa generacional, como tú lo dices, o es un cambio de narrativa que está generando por sí solo en un estado 32 que lo denominan muchos? Pues evidentemente estas personas que son muy significativas, líderes de la comunidad por el emprendimiento personal, ya sea que lo han logrado a través de sus estudios, de su esfuerzo, de su experiencia como empresarios o como empleados, que han permitido tener estos grados de investigación o liderazgos en empresas, son muy importantes, pero yo creo que la reproductividad que encontramos es en el emprendedor, en el héroe desconocido, en el migrante que ha llegado y nos ha puesto el ejemplo del cual yo admiro muchísimo. Desafortunadamente o afortunadamente ya hoy es una realidad. El mexicano que cruzó desafortunadamente hace años sin papeles y que ha tenido que venir a vivir acá y que ha aprendido a seguir las reglas acá y que ha podido generar una pequeña empresa, un servicio para cortar jardines, etcétera, o en la construcción, y que se aprende 200 frases y con eso va generando una economía y una facturación que dices, ¿cómo hace esa persona con su puro emprendimiento lograr lo que tiene? ¿Cómo ha logrado que sus hijos estudien? ¿Cómo ha logrado que su familia pueda tener este sustento? Y además manda dinero a su país, le manda dinero a la mamá. Muchas veces se vienen solos, dejan a la familia allá y luego los jalan. Y evidentemente esto reproducido en millones de relaciones comerciales, de relaciones de dinero, en relaciones afectivas, culturales, ha generado que toda esta demanda exista en Estados Unidos y particularmente en Texas. ¿Qué queremos hacer y qué necesitamos hacer? Seguir aprendiendo, seguirnos adaptando,
seguirnos aprendiendo, seguirnos culturizando y evidentemente entender que este país es un país que ya amamos, que queremos ser parte, que tenemos que seguir las reglas y evidentemente tenemos que aprovechar estas ventajas que nos da. Claro. Por supuesto, Fernando de la Peña, por ejemplo, que es amigo mío, es hidalguense como yo, hoy que es presidente de los Small Businesses de la NASA y que tiene una empresa de hologramas que ya se está comunicando a la teletransportación holográfica en la Estación Internacional, es un ejemplo también, y lleva a Fernando unos 12 años viviendo acá y solito en su emprendimiento, en su conocimiento, ya venía formado como ingeniero. Evidentemente, en mi caso, por ejemplo, también que pude acceder a las universidades americanas desde que estudiaba en México y en lo que pude generar en mi desarrollo profesional, ya tenía algún track record, pero que al final de cuentas, cuando me vengo a vivir acá, para poderme adaptar, tengo que reaprender todo. Y lo que yo hacía en México, el modelo de vida que yo tenía, se transforma y empiezo a generar primero patria en mi hogar, en mi familia. Okay. Y evidentemente después de eso, adaptarnos. Las primeras semanas que llegué a vivir acá, cuando todavía no tenía muy claro por dónde iba a darle, aunque venía ya con una empresa contratada, pero familiarmente yo sabía que tenía que emprender, tenía que hacer nuevas cosas, investigando y preguntando. De repente en mi comunidad me hicieron el Watch Neighbor, ¿no? Entonces andaba yo como responsable de lo que pasara en la comunidad y empiezas entonces a generar precisamente comunidad y empiezas a ser valioso para los demás porque tienes la disposición de ayudar, de no quedarte solamente en lo tuyo, sino poderle brindar a los demás un poquito de tu tiempo y evidentemente pues eso va generando que te integres de manera positiva. La comunidad es un concepto muy importante. Los mexicanos, a pesar de que somos mayoría de las comunidades hispanas, somos los que más difícilmente nos integramos. ¿Cuál es tu opinión referente a este tema? Yo creo que es una cuestión de liderazgos y yo creo que hoy los mexicanos que estamos trabajando acá estamos muy concentrados en ser productivos para satisfacer nuestras necesidades. Yo creo que la necesidad hace que la creatividad surja y con ello, pues evidentemente pueda satisfacer lo primordial, que es la manutención de tu casa. Y cada quien está enfocado en ello. Hay pocos líderes mexicanos, porque no podemos hablar de una comunidad hispana, particularmente en Texas. Hoy, nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos ecuatorianos, guatemaltecos, convivimos, nos queremos, nos prestamos servicios, pero no estamos tan integrados. La comunidad mexicana, y perdón que lo diga en esta forma porque yo admiro mucho el proceso que está teniendo Marielena Orentes, el frente del consulado hoy, porque está trabajando precisamente en integrarnos, en conocernos, de entrada. Oye, este tiene un gran taller, este tiene una peluquería, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo te vas a integrar? ¿Dónde vas a emprender? Esta gente ya lleva haciendo negocios, ya sabe cómo pagar un IRS, ya sabe cómo integrarse y cómo no cometer un error, cómo sacar una licencia de manejo. Todo eso que existe y que al final de cuentas de manera individual se emprende, hoy no se ha integrado de una manera, de un liderazgo, de una organización que permita darle un valor, que tenga una representatividad con una causa. Ok, qué interesante. Mira, es obligado preguntarte, tú dentro de tu espacio comunitario, ¿cuáles son las experiencias exitosas que has tenido? ¿Cuáles son las poco exitosas también que se han tenido? ¿Y cuáles han sido los cambios y las sugerencias más importantes que tú haces precisamente a la comunidad que los está viendo en México y que desearía venir a emprender un negocio a Estados Unidos? En términos de negocio, sin duda hay que ser prudente y hay que empezar a aprender todo lo que se hace aquí. Aquí los servicios son muy caros, prácticamente todo lo haces tú. Digo, nosotros venimos
de un país donde los servicios son muy baratos. Muy baratos, así es. Y donde puedes contratar gente que te ayude a resolver desde, si eres una persona que da servicios en materia de profesionales, pues puedes contratar un contador de una manera más fácil, puedes encontrar una secretaria, puedes tener la posibilidad de integrar un equipo que te ayude a las ventas o que te ayude a las compras, a la proveeduría. Y evidentemente puedes ayudarte a que alguien te haga un PowerPoint o que te haga una presentación y tú te dedicas a generar las relaciones para vender o para comprar. Aquí en Estados Unidos todo lo haces tú. Y entonces hay que venir a aprender. Hay que venir a aprender y te vas dando cuenta que eso se puede hacer de una manera sencilla, práctica, aprendiendo las reglas. También te das cuenta en términos, por ejemplo, comunitarios, y una experiencia exitosa que estoy viviendo hoy es las iniciativas y la responsabilidad social que cada quien siente, que eso es vocacional, nos permiten integrarnos de una manera en la que, ¿qué necesitas? Yo te ayudo. Y pues a lo mejor encontramos una solución juntos que te ayude a ti y yo tengo la satisfacción de haberte ayudado. No gano más que la satisfacción de hacerlo. Pero por el otro lado, por ejemplo, ya en materia profesional hemos encontrado que aquí en Texas nos integramos quienes tuvimos algún entrenamiento de alta dirección de empresa. Y ahí, junto con Jorge Arellano, que tuvo la iniciativa de preguntar, oigan, ¿quién se quisiera integrar a esto? Y acompañarlo en esa iniciativa y ese liderazgo para generar una organización que nos identifica al haber formado parte de una misma comunidad educativa, que es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, del IPADE, donde prácticamente el IPADE hace una selección de gente que puede comprobar que para poder irte a capacitar con ellos ya has tenido ciertos logros o cierta experiencia. Entonces, cuando tú te sientas en sus aulas, sabes que con quien estás hablando ya fue calificado. Porque lo que hace, lo que dice que hace, sí lo ha hecho. Claro. Y en esa medida, con esa confianza, con esa certidumbre que el IPADE nos permitió, y en el liderazgo de Jorge, hemos acompañado a la formación, y yo, pues en lo personal, he abierto otras puertas que me permitieron apoyar esta iniciativa con Jorge, de la cual formo parte, pero también por el otro lado, hemos generado lo que yo ya venía haciendo, porque yo me vi en mi vida personal en el servicio público muchos años. Muchos años, así es. Vamos a hablar al final de esta entrevista de ti, no te preocupes. Pero ¿sabes por qué lo digo? Lo digo porque en algún momento dado, la necesidad de una empresa muy grande me llevó a tocar las puertas del gobierno de Texas. Y yo, por hacer este vínculo, me llevó a una circunstancia donde me empezó a generar nuevas relaciones de confianza. Una gran diferencia, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, para vender, es que tu producto sea confiable, que tenga un buen precio y que sea eficiente y que puedas ofrecerlo. Elementos competitivos. Elementos competitivos. Y cuando la gente te conoce a ti es cuando vendes, no cuando yo te conozco a ti. Claro. El nivel de relaciones en México es distinto. Es distinto. O sea, cuando generas confianza, te van a llegar las solicitudes. Y en esa medida, a mí me pasó que empezara a recibir la posibilidad de ayudarles a resolver problemas a otros. Obviamente, pasa por primero la necesidad de llevar el sustento a la casa. Al primero que nada. Fíjate que uno de los temas que tuvimos recientemente en una mesa comunitaria, y quiero exponerlo para tu análisis y tu comentario, es de que decían, yo quisiera, ahora después de 20 años, gentes que han trabajado aquí en la industria automotriz, en la industria del taco, en la industria, por no decir restaurante, porque es taco, no realmente lo que la gente va a ir a comer aquí, y otras pequeñas industrias de servicios, dicen, yo quisiera poner mi mismo negocio en Zacatecas, de donde soy, o en Veracruz, de donde soy, pero que me atiendan igual que Tesla, que me den el trato de Tesla. Y uno reflexiona sobre este tema y vemos cuántos micros y medianos empresarios mexicanos hay, al igual que tú, y vemos el potencial que pudiesen tener, y seguramente sería muchísimo mayor que Tesla, y impulsaría una inversión, obviamente en México, grandísima. ¿Cuál es tu opinión referente a esta fuerza económica que ya representa la comunidad mexicana y a estas iniciativas
que están levantando la mano al gobierno mexicano y le están diciendo, hey, aquí estoy? Mira, eso me hace pensar en los emprendedores mexicanos. Hoy, con el respeto de los héroes que han llegado antes como migrantes y que se han echado para adelante en el sector de los servicios, en la agricultura, en la construcción, que es una generación de millones de personas que llegaron a Estados Unidos a establecerse y que han abierto la puerta también de nosotros, y que a partir también de ahí han hecho que nosotros vengamos a Estados Unidos también a emprender. Claro. Y a reaprender. Y aprender. En mi caso particularmente me he reinventado en todos los aspectos. De todo lo que sabía hacer, se quedó en México y ahora ponte a aprender paso a paso cómo le vas a hacer para llevar el sustento a la casa. Claro. Y ahí empieza la necesidad, Carlos. Y ahí empieza también la posibilidad de entender que aquí tienes que generar toda una circunstancia empresarial que nos permita empezar a una dinámica económica que empieza en esta economía, que es la octava del mundo, Texas, a generar una dinámica comercial, empresarial, que de repente se convierte en muchas comas de dólares. Y estos empresarios que han logrado en su vida, que no han heredado ese negocio y que se han emprendido, que ya tienen negocios muy grandes, somos proveedores de otras empresas americanas y también somos clientes de otras empresas americanas o mexicanas. Los mexicanos aquí, los emprendedores mexicanos, que ya somos una generación muy grande, pagamos nada más este año, y ese dato lo acaba de dar el IRS, 360 billones de dólares. ¿Qué tal? Mandamos a México 60 billones de dólares. Y en México, los inmigrantes, cuando se habla de remesas, solo se piensa en los mexicanos que están en los servicios de la agricultura. Y hoy ya también somos una fuerza económica en Estados Unidos, que generamos miles de empleos a mexicanos y a americanos. Y bajo ese contexto, pues evidentemente, si en este momento la necesidad de la circunstancia del COVID, primero con las cadenas de suministro, que por seguridad nacional se tienen que acercar a los lugares de consumo, y entonces hablamos del bloque del TEMEC, México, Estados Unidos, Canadá, luego la guerra de Ucrania, que genera precisamente que Rusia se aísle y deje de vender gas a la comunidad europea, los americanos se reposicionen por las 176 sitios donde tiene un lugar de defensa, terminales de guerra, o como se llamen, y además esta circunstancia donde el mercado chino hoy trae muchísimos bloqueos, precisamente por esa misma circunstancia, el que nosotros como empresarios, como proveedores, como clientes, como generadores de empleo, seamos los primeros que podamos voltear a México para captar inversiones para el mercado americano. Claro. El lugar número 1 de la relocalización de inversiones del llamado nearshoring es Texas. Se llama reshoring. Por 12 años consecutivos, Texas es el primer lugar de captación de inversión extranjera directa. Las inversiones americanas están buscando a Texas como el primer lugar para localizar sus inversiones. Evidentemente, la cercanía logística de 1,250 millas, es decir, unos 2,000 kilómetros de frontera de Texas con México, hablan de una necesidad clarísima y una oportunidad grandísima de aprovechar Texas en ese aspecto. Y con ello, nosotros somos los primeros vendedores de México y los primeros ilusionados de que así suceda. Claro. Este amigo que mencionas, que tiene un gran taller y quiere ser tratado como Tesla, no significa evidentemente que no tenga el tamaño de una empresa que está cambiando el globo, que es Tesla, ¿no? Y SpaceX y lo que trae Elon Musk, que a través de la innovación está generando pues ya la estación privada que va a ir a Marte, ¿no? Que la tenemos aquí en Houston. Sino evidentemente en esta circunstancia el que
nosotros estemos buscando en México y México sea un solo país, y eso es bien importante, para poder generar estímulos a la inversión, que es lo que te está pidiendo esta persona. Claro, ¿no? Y está pidiendo también fortalecer sus raíces, fortalecer a su gente, a sus familias. Yo quiero llegar a dar trabajo, quiero llegar a generar inversión. ¿Y qué crees? ¿Sabes por qué lo hace? Porque puede. Claro, porque ahora quiere, puede. Porque le nace. Claro. Y eso es nuestro corazón, nuestra pertenencia, nuestra cultura. Y hablando de esa pertenencia y de ese nacionalismo, Rolando, ¿cómo surge esta visión de emprendedurismo, esta manera de que tú, a través de tu expertise en la administración pública, visualices Texas, visualices Houston como un área de oportunidad para desarrollar pues tantas cosas que has hecho en función del emprendedurismo? Mira, Estados Unidos, Texas en particular, tiene grandes necesidades y grandes retos. El gobernador Abbott ha sido, por su tercera reelección, un hombre que ha promovido la inversión espectacularmente. Todas las inversiones de California, de Nueva York, de Boston, se han venido a Texas. Los sectores más importantes, evidentemente, uno es el oil and gas, que puede ser volátil, pero que en estos momentos lleva años hacia arriba, y que ha permitido que en la industria del oil and gas, Texas tenga 47 refinerías. México tiene 6. En México, la séptima está aquí en Deer Park. Y evidentemente eso te habla de la gran oportunidad que significa Texas. Y en esa oportunidad de que Texas tenga toda esta dinámica comercial con 28 puentes comerciales con México, 28 cruces fronterizos, donde el 65% de la carga de todo el tratado de libre comercio y de lo que le llega a Estados Unidos, el 65% de la carga que le llega a Estados Unidos llega por Texas, y el 55% pasa por vía ferroviaria y por tierra por Nuevo Laredo. Nada más en Otay o en El Paso pasan alrededor de 12.5 millones de coches al año. Todos estos datos nos hablan de cómo podemos aprovechar todas estas oportunidades, y evidentemente es organizándonos. Claro. Hoy, ante esta circunstancia, en 2021, tuve la oportunidad de que, por iniciativa de Constellation Brands, que es la empresa que es la dueña de Corona para Estados Unidos, y por iniciativa de Racini, una empresa que produce autopartes en Coahuila, y otra empresa que es General Motors, junto con algunas empresas tejanas, pudiéramos dar el inicio de una comisión binacional de empresarios, como una iniciativa empresarial 100%, pero respaldada por el gobernador Abbott. Perfecto. Y en ese momento por el gobernador de Coahuila, que fue como la circunstancia de que tenía estas empresas localizadas en su estado. Y que ante esta circunstancia de generar soluciones a las necesidades de estas empresas, entendiéramos cómo existen otras comisiones binacionales que en la frontera necesitan soluciones a sus problemas cotidianos, y generan en todas las entidades que confluyen en la frontera el Cross Border Patrol, el DPS, el Driver Public Safety, que es la policía local, la parte migratoria de USCIS, que es la parte de la Dirección General de Migración, el sistema de administración tributaria con la frontera, y todas las entidades, la Policía Municipal de Nuevo Laredo y la de Laredo, todas las entidades que cruzan en la frontera tienen el reto de resolverle problemas a las mercancías que cruzan. Claro, me pareciera, y así me da la idea, de que se ha trabajado demasiado en el tema de las mercancías y poco en el tema de las personas. Yo no sé cómo es hoy podemos regular cualquier cantidad de productos bajo normas muy importantes internacionales, y todavía es una agenda pendiente el tema del trato precisamente a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos.
El reto migratorio es el gran reto de Estados Unidos. Yo creo que los demócratas y los republicanos tienen esa agenda pendiente. Hoy la agenda que públicamente se conoce es la de parar la migración. Y los datos que se tienen públicamente prácticamente son de que ya la migración ya no es en su mayor porcentaje de mexicanos que cruzan hacia acá, sino centroamericanos, son algunos asiáticos que utilizan las fronteras y que cruzan todo el lado para venir hacia Estados Unidos. Y más allá de ese problema que sí significa para los americanos controlar en su derecho su frontera, también a nosotros nos implica cómo los que estamos aquí podemos ayudar a generar oportunidades en México. Y el nearshoring es una posibilidad muy grande. Sin duda alguna. Captar inversiones que generen empleos y que den calidad de vida. Por ejemplo, hace unas semanas estuve platicando con el gobernador de Sonora y él tiene un proyecto muy importante, el proyecto de inversión más grande del TEMEC ahorita en la región México, Estados Unidos, Canadá, está en Sonora y Texas. Okay. Y es un proyecto que está sucediendo. Es más grande, 4 veces más grande que el de Tesla. Pero todo esto que significa el cómo superar el reto más allá de las autoridades migratorias y su derecho a regular su territorio, lo que tenemos que hacer primero es generar oportunidades en México y generarles oportunidades a los mexicanos que están aquí. ¿Y cómo podemos lograr eso? Tú eres un gran defensor de eso, Carlos. Lo hemos platicado y lo estamos haciendo juntos. El tema de capacitar a la gente que hoy necesita tener una certificación para que lo que ya saben hacer lo puedan ofrecer a un mejor precio, mejor pagado, de manera legítima. El tema de la certificación de competencias laborales, que tú lo conoces muy bien, que yo más bien me gustaría voltearme y hacerte la entrevista a ti. No. Pero al final de cuentas, lo que queremos hacer, y mi experiencia en lo público me hace entender que hoy como presidente de la Comisión Binacional, si hay algo que necesita Texas para captar mejores inversiones, si algo necesita Tesla, si algo necesita Samsung, si algo necesita las empresas que están llegando para la electromovilidad o para el CHIPS Act que se está teniendo en Texas o para todas estas inversiones que quieren conocimiento, es que tengamos capacitación. Hay un excesivo demanda de mano de obra en Texas. Calificada. Necesitamos calificarla y ahí podemos jugar un papel muy importante. Ok, te voy a aventar 6 pelotitas. Es un juego de ping pong, tú me contestas con otra para después irnos al cierre del programa. Gracias. Hidalgo. El amor de mi vida, mi tierra. México. Mi pertenencia, mi identidad, mi compromiso. Familia. Mi patria, mi sangre. Estados Unidos. Mi aspiración. Ok. Emprendedor. Necesidad. La necesidad. Ayúdame a terminar esta frase que generalmente ocupo para este tipo de entrevistas de alto nivel como la que tuvimos. Soy pachuqueño, no te vaya yo a alborear. Yo, Rolando Durán, quiero ser recordado como una buena persona. Muchísimas gracias, Rolando. Seguramente va a haber otras entrevistas para diferentes temas porque sin duda alguna eres ya un triunfador aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted que nos vio. Soy Carlos Fabre y nos vemos en la próxima.